Ejercicio número 1, entonces. Pirámide de base cuadrada. Tal como nosotros habíamos trabajado con una pirámide de base con un cuadrilátero, perdón, de base triangular, vamos ahora a representar una pirámide de base cuadrada. ¿Ya? ¿Cuál es la información que se nos entrega? El alzado, que es un triángulo, y la planta, que es un cuadrado. ¿Ya? Este alzado y esta planta están incompletos. Nosotros tenemos que terminar el alzado y la planta que se nos entregan aquí. Y tenemos que crear la vista de perfil y finalmente vamos a realizar un corte en 15 grados como se indica en la figura. Este corte corresponde a un plano que recorta nuestra pirámide. Entonces nos vamos a quedar únicamente con la parte superior de la pirámide. Podríamos quedarnos con cualquiera de las dos partes en realidad, pero en este ejercicio nos vamos a quedar únicamente con la parte superior de la pirámide. Vamos entonces a AutoCAD y vamos a copiar este dibujo que nosotros tenemos aquí. Entonces vamos a crear una capa que se llame ejes, donde nosotros vamos a colocar los ejes de nuestro sistema diédrico, ¿cierto? Dado que nosotros tenemos que las medidas son de 80 en la diagonal y 100 en altura, probablemente con 150 por cada lado está bien, ¿cierto? Entonces vamos a darle 300, vamos a darle 150, perdón, vamos a darle 150 hacia arriba y vamos a darle 150 hacia abajo. ¿Ya? Entonces esto se va a nuestra capa de ejes. Y además vamos a dibujar un cuadradito aquí de 20, perdón, de 10, que este va a ser nuestro separador. Este cuadradito de aquí nos va a separar nuestra figura del eje del sistema diédrico. Vamos entonces a dibujar nuestra pirámide, vamos a crear aquí una capa de contorno, va a ser de color blanco, que va a contener nuestra pirámide. Ya sabemos que la base tiene, vamos a ir a la capa contorno, sabemos que la base es de 80 y que la altura, medida desde el centro, es de 100. Entonces nosotros tenemos una pirámide que es de esta forma, ¿cierto? Nosotros no tenemos esto y además tenemos que el diámetro, el diámetro es de 80, ¿cierto? Entonces se puede crear primero un cuadrado grande y luego a los puntos medios van los vértices de la base de nuestra pirámide. Entonces de esta forma yo tengo ya dibujado lo que tengo aquí, ¿cierto? El triángulo y el cuadrado debajo, el rombo. Entonces lo primero que se nos pide es completar el alzado y la planta. Vamos entonces a realizar esa operación que es relativamente sencilla. Vamos entonces a crear una capa de auxiliar 1. Normalmente vamos a estar necesitando varias capas auxiliares y por lo tanto nos conviene crearlas con números. Ya, lo primero que tenemos que notar aquí es que el alzado y la planta están incompletos. Recordamos que la planta es la visualización superior de nuestra pirámide, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es trazar el vértice superior de la pirámide, ¿ya? Y este vértice superior va a quedar exactamente en el medio, ¿ya? Entonces voy a marcarlo aquí con un punto, este vértice superior, perdón, el punto no se ve, ahora sí, este punto de aquí representa la parte superior de la pirámide, ¿cierto? La cúspide de nuestra pirámide. Entonces, dado que esta es la cúspide de nuestra pirámide, las líneas que yo acabo de marcar en el contorno en la capa auxiliar, estas líneas pertenecen a los bordes de los lados de nuestra pirámide, de las caras de nuestra pirámide. Por lo tanto, si yo hago esto, si yo marco estas líneas, estoy en realidad marcando los bordes de las caras de nuestra pirámide. Entonces así tenemos completo el dibujo del alzado, perdón, el dibujo de la planta, y ahora vamos a completar el dibujo del alzado simplemente trazando esta línea, ¿cierto? Que esa línea también se observa en el alzado, ¿cierto? Esta de aquí vendría siendo uno de los bordes de nuestra pirámide. Este borde de aquí, este borde que yo acabo de seleccionar aquí, coincide
con esta arista de acá. ¿Ya? La arista de acá, como ustedes pueden notarlo, está detrás de este borde, ¿cierto? Por lo tanto, no saco nada con marcarlo con una línea punteada porque no se va a observar de ninguna manera. ¿Ya? Vamos entonces a nuestra capa auxiliar y vamos a utilizar la técnica del sistema diédrico para representar la pirámide eh, en el, en el perfil. ¿Ya? Me falta aquí seleccionar el ángulo, que el ángulo estamos a 45, es el ideal. Entonces a 45 subimos, vamos con la cúspide de nuestra pirámide. Ahí entonces va a estar la cúspide de nuestra pirámide. Vamos a marcar los bordes ahora. Ya sabemos que un borde está aquí y el otro borde está por acá. Vamos a crear entonces la capa contorno, la forma de nuestra pirámide. Una vez que ustedes adquieren una cierta cantidad de práctica con esto, les resulta mucho más fácil dibujar el alzado y el perfil directamente sin tener que usar tantas líneas. Entonces de esta forma nosotros tenemos el perfil de nuestra pirámide. En este caso se ven exactamente iguales, como ustedes pueden observar. Voy a desactivar la capa auxiliar 1. Como ustedes pueden observar, las dos vistas, obviamente, dado que la pirámide es simétrica, la vista de alzado y la vista de perfil se ven exactamente iguales. Sin embargo, cuando nosotros hagamos el corte nos vamos a dar cuenta de que hay algún cambio en el alzado. Ya vamos entonces a realizar este corte a 15 grados desde el punto inferior derecho. Entonces vamos a crear una nueva capa que nos va a indicar el corte. Ahora vamos a hacer esta línea en color rojo y me falta activar a los 15 grados. Ahí sí. Entonces activamos la capa corte y marcamos nuestro corte a 15 grados. Esos de ahí entonces son 15 grados. Nosotros tenemos que entonces encontrar la proyección de este corte en el alzado y en la planta. Vamos a crear una nueva capa, contorno corte. Esto ustedes pueden hacer la cantidad de capas que ustedes quieran, no hay ningún problema en eso. Y vamos a crear una nueva capa auxiliar 2 para que podamos indicar los puntos en donde está el corte. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intersectar el plano de corte, que es este plano que está representado por esta línea. ¿Ya? Esto es un plano porque sigue hacia el fondo, ¿cierto? Son como imagínenselo como un montón de líneas que se proyectan hacia el interior de la pantalla. Entonces, es un plano. Lo vamos a intersectar entonces con cada uno de los puntos correspondientes en el alzado. Vamos a trasladar esos puntos al perfil, los vamos a trasladar a la planta. Vamos a intersectarlos en las líneas correspondientes en la planta y con eso vamos a pasarlos hacia el alzado. Entonces partamos por ejemplo con el punto exterior del corte. Vamos al auxiliar 2, partamos por ejemplo con este punto de aquí. Este punto de aquí yo sé que pertenece a uno de las aristas de nuestra pirámide y coincide particularmente con esta arista de aquí, ¿cierto? Con esta arista que está en esta cara horizontal. ¿Ya? Entonces yo este punto lo puedo ubicar perfectamente. Está aquí también. Lo puedo mover para acá. Y vamos a su representación en el perfil. Y con eso obtengo ese puntito que está ahí. Ya vamos a marcar entonces ese punto de esta manera. ¿Ya? Vamos a crear otra nueva capa auxiliar. Vamos a crear una nueva capa auxiliar de color celeste que nos sirva para obtener los otros puntos. Como ustedes pueden observar, el corte también intersecta este punto de aquí. ¿Bien? Este punto de aquí pertenece, como ya lo dijimos anteriormente, a dos aristas. Pertenece a la arista frontal de nuestra pirámide y a la arista posterior de nuestra pirámide. Por lo tanto, cuando nosotros hagamos esta intersección, esta arista tiene que coincidir con
cae sobre alguna de las dos, o sea, este punto de aquí, esta intersección, cae sobre ambas aristas, sobre la arista que está en el sector posterior, o sea, la que voy a seleccionar ahora, y también cae sobre esta arista que está en el sector de adelante de nuestra pirámide. ¿Ya? ¿Cómo sabemos a qué altura cae esta arista sobre esta pirámide? Lo sabemos trazando hacia el perfil, ¿ya? Porque nosotros sabemos que esta arista en el alzado corresponde a esta en el perfil. Entonces caemos por aquí, caemos a 45 grados hacia acá y nos vamos hacia acá. Y por otro lado yo tengo que la otra arista, la del fondo, pertenece a esta cara en el perfil. Entonces voy a ir por aquí, voy a caer por acá y voy a caer hacia acá. Bien. Entonces, como ustedes pueden observar, estoy ahora utilizando el alzado que ya está creado para poder trazar el perfil. Entonces vamos a marcar los puntos que acabamos de obtener, los vamos a marcar en el contorno corte. Tenemos ese punto de ahí, tenemos este punto de aquí y tenemos este punto de acá en el alzado, o sea, perdón, en la planta. Y tenemos este punto de aquí, este punto de aquí y este punto de acá en el perfil. Finalmente, el último punto que nos falta obtener es el vértice de aquí, ¿cierto? Que este vértice de aquí no tiene ninguna importancia porque en realidad coincide con este punto de acá. ¿Ya? Entonces, nuestro último punto del corte vendría siendo este. ¿Ya? Y vendría siendo este mismo de aquí. Voy a apagar entonces ahora las capas auxiliares. Como ustedes pudieron observar, estoy utilizando la misma técnica de trasladar puntos, pero tengo que estar siempre muy atento a qué punto corresponde en cada cara. Y ahora, en la capa contorno corte, vamos a unir estos puntos de aquí. Vamos a unir aquí, unir aquí, unir aquí y unir acá. Y como ustedes se pueden fijar, este de aquí vendría siendo la base de nuestra pirámide una vez realizado el corte. ¿Ya? Y este de aquí vendría siendo la base de nuestra nueva pirámide una vez realizado el corte también. ¿Ya? Como que la pirámide como que se abre, si ustedes lo quieren ver de esa manera. Entonces vamos a marcar en esta misma capa de contorno corte, vamos a remarcar todas las líneas que pertenezcan a la pirámide cortada para poder observarla finalmente completa. Ya. Ahí entonces nosotros tenemos todas las líneas marcadas, vamos a apagar la capa contorno. Y como ustedes pueden darse cuenta aquí, tenemos nuestra pirámide recortada. ¿Ya? Este punto está hacia el fondo, este punto está hacia el frente. ¿Ya? Entonces este de aquí vendría siendo nuestro plano de corte que está a 15 grados. Es nuestro plano de corte que nosotros representamos en el alzado. Y la base de nuestra pirámide se reduce un poco, como ustedes pueden notar aquí, justamente porque nosotros teníamos que antes esta pirámide seguía hacia acá y ahora se recortó un tanto. ¿Ok? Entonces de esta forma nosotros tenemos esta pirámide recortada. Luego vamos a hacer el proceso de pasar esto a una representación tridimensional y vamos a poder observarlo mejor, pero la idea es que hasta este punto ustedes sean capaces de poder identificar que esto corresponde a una pirámide recortada. ¿Ya?